Entonces ahora, habiendo pasado 2 domingos en forma resumida con este tema de la hipocresía y el temor de los hombres, vamos a llegar próximamente al temor de Dios. Eso es otro aspecto de este tema, ¿no? Y en un sentido, lo que vamos a ver hoy, de hoy en 8, es un prefacio, una introducción al temor de Dios, la reverencia y el respeto que hemos de cultivar en nuestras vidas y que ha de producirse en alguna medida en los oyentes, ¿no? En las personas que escuchan la palabra de Dios. Debe haber, y lo hemos comentado, ¿no? El estudio hoy en el culto de oración y el culto entre semana no son necesariamente temas que provocan temor, pero este tema y los que vienen en el camino aquí, sí, ¿no? Son temas que inquietan, que no son fáciles de escuchar, que escondriñan nuestro corazón. Entonces vamos a hacer una introducción al papel de la conciencia en relación con una serie de cosas. Lo que nos interesa es el papel de la conciencia en relación con la palabra de Dios. Ese es un tema gigantesco en la Biblia. La palabra conciencia en el griego ocurre 2 veces en el libro de los Hechos, 20 veces en las epístolas de Pablo, 5 veces en Hebreos y 3 veces en Primera de Pedro. Aunque aquí no estamos incluyendo lo que vemos en los 4 evangelios, en donde en uno de los casos, no es un tema espantoso, en donde cuando Cristo ponía su dedo en la herida de muchas personas, con la mujer samaritana, tu marido, con el doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? Con aquellos que veremos más adelante que llegaron a acusar a la mujer tomada en adulterio. Cristo, en vez de contestar, se ponía a escribir algo, ¿no? En el polvo de la tierra, escribía algo, y cada uno, comenzando con los más jóvenes hasta los más grandes de edad, comenzaron a irse. Salieron como acabo de mencionarlo en la oración, huyendo, porque fueron convencidos de sus propias conciencias, ¿no? De su propia culpabilidad, de pecaminosidad, fueron convencidos los que vinieron a acusar a esa mujer con la plena intención de matarla, ¿no? De apedrearla. Tomaron, después de que algo les llegó a sus conciencias, tomaron otra decisión, la de salir huyendo, ¿no? Ahora el texto es en Romanos, y tenemos 2 tareas aquí, tanto la de introducir este tema de la conciencia, que muchos no entienden de qué se trata esto, como de igual manera relacionar esto con nuestro tema de la palabra de Dios y la forma de recibirla como oidores expositivos. Y como vamos a ver, hay muchos obstáculos en este asunto. Ahora, en Romanos, en su capítulo 2, ya lo tienen. Comenzamos la lectura en el versículo 14. Estamos cortando aquí, hay un tema en el contexto que no podemos ver, en donde Pablo está, al dirigirse a los judíos, está tratando de lograr convicción de pecado en ellos para que se percatan de su hipocresía y su necesidad de arrepentirse. Y en el contexto llega a discutir este asunto de los gentiles, los pueblos gentiles, y la función y el papel de la conciencia en la vida de todos, tanto judíos como gentiles. Y en el versículo 14 estamos a mitad de un argumento aquí. Dice, porque los gentiles que no tienen ley, ¿qué es esto? Los gentiles que no tenían acceso
a esto, ¿no? En una forma directa. No tenían los gentiles la ley mosaica, el Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento, aunque nadie traía una Biblia en este formato en aquel entonces, no eran pergaminos y eran documentos que se guardaban en las sinagogas y sacaban se llamaba rollo, ¿no? Porque se desprendían así y leían pasajes del Antiguo Testamento, y los gentiles no tenían nada de esto. De inmediato, naturalmente haciendo lo que es de la ley aquí es un modismo para hablar de las escrituras del Antiguo Testamento y específicamente los 10 mandamientos, no teniendo acceso directo a esos, a la palabra de Dios en forma escrita, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus, y ahí está nuestro tema, conciencias, acusándose, también excusándose sus pensamientos unos a otros, en el día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Cristo Jesús. Y vamos a seguir leyendo, ¿no? Aquí tenemos una definición técnica de la conciencia, como vamos a ver. Y en el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y tú estás reposado en esta ley. O sea, confías en el hecho de tenerla, de tener acceso a la palabra de Dios, en saber de memoria los 10 mandamientos. Estás confiado, estás reposado, la versión antigua, ¿no? En el mero hecho de tener contacto y conocimiento y acceso a dicha ley. Y en base a esto te glorías en Dios, te jactas, ¿no? Puede ser correcto o incorrectamente. Y al mismo tiempo tú, el judío, tú sabes la voluntad, ¿no? De Dios. En teoría, la sabes. Y tú al mismo tiempo has dado tu aprobación. Estás aprobando lo mejor, siendo, ¿no? Instruido por la misma ley. Te jactas de todo esto, gloriándote en esto y confiando en que por medio de este conocimiento sabes y apruebas la voluntad de Dios. Pero ese es el tema que hemos estado viendo, de oidores, pero no hacedores de la palabra. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, maestro, instructor, enseñador de los que no saben. Te consideras como que yo sé, te lo voy a enseñar, y te consideras como maestro hasta de los niños en todo esto, y tienes la forma del conocimiento y la verdad y en la misma ley, así, en contraste con los pueblos gentiles. Ahora de inmediato la bomba. Tú pues que enseñas a otro, ¿no acaso no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, hurtar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿acaso cometas en la versión antigua sacrilegio? ¿No? Que es una palabra técnica aquí que significa que estás, al mismo tiempo que aborreces a los ídolos, estás dando la bienvenida a dichos ídolos en tu mismo corazón y estás violando, ¿no?, el segundo mandamiento. Tú que jactas de la ley, aquí se resume todo el argumento, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y termina esta parte, hasta aquí la lectura, diciendo, porque el nombre de Dios, por esta hipocresía, les estaba acusando de ser hipócritas, por esta es una ley para mí, otra para ti, lo que ya hemos visto en los estudios anteriores. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los pueblos gentiles, los mismos pueblos gentiles, ¿no? Al ver esta hipocresía en el pueblo judío, mal hablaban, ¿no? Blasfemando
al Dios de los judíos, ¿no? Como lo vimos terminando hace 8 días, las personas hipócritas no tan solo no entran al reino de Dios, sino que obstaculizan a los demás para que tampoco puedan entrar al reino de la salvación. Entonces, aquí tenemos nuestro tema y vamos a ir por partes. Pónganse cómodos. Tenemos que terminar con la introducción de este tema el día de hoy para poder avanzar más rápido en otras aplicaciones en relación con la conciencia de la palabra de Dios. Ahora comencemos tristemente, nuevamente, hablando del relativismo. Comencemos. El relativismo, ¿no? ¿Qué es esto? Es lo que domina hoy en día en todas estas cuestiones. El argumento es sencillo, todo es relativo. Las cuestiones éticas y morales están sujetas al criterio de cada quien. Y el relativismo enseña que la moralidad y la ética no existen como reglas fijas. No hay normas fijas para nadie. No hay nada para señalar lo que ha de ser la conducta de cada ser humano. En cuestiones morales y éticas no hay reglas, ¿no? No existe un criterio fijo para medir o juzgar a ningún ser humano. Esto es lo que con el lavado de cerebro están enseñando en todas las escuelas públicas, todas las universidades, todos los sistemas educativos, por lo menos en Europa, en América del Norte y en gran medida en América Latina. Eso es lo que están inculcando a los jóvenes, ¿no? El hecho de que no hay ninguna regla, ningún criterio fijo para la conducta de ningún ser humano. Y por lo tanto terminan enredándose en toda una serie de contradicciones y en la peor hipocresía posible estas personas. Porque si el asunto es como nos lo quieren vender, como nos lo quieren decir, entonces criticar y juzgar a otras personas ya no es posible, puesto que no hay ninguna regla, ninguna norma. La palabra criticar presupone que hay reglas, que hay normas de conducta y moralidad. Y cuando señalamos, criticando y juzgando, lo que estamos diciendo es que te quedas corto de la regla, te quedas corto, no has cumplido la norma, no has cumplido con la ley. Pero si no existe dicha ley, si no existen dichas normas, entonces ya no es posible criticar ni juzgar a nivel individual, a nivel colectivo. Todo termina siendo sujeto al criterio de cada quien. Todo es subjetivo en vez de objetivo. Por lo tanto, el homicidio, el abuso de menores, el racismo, el machismo, el robo, la mentira, a su lista, pudieran ser cosas buenas o malas, porque no hay nada fijo en estas cuestiones. El relativismo proclama esto a lo largo y ancho del mundo educativo hoy en día, y van por muchos caminos. No vamos a discutir esto a fondo, nos sirve de introducción en parte el día de hoy, pero nos quieren decir que la ley de Dios no existe, que las reglas absolutas en cuestiones morales o éticas tampoco existen, y por lo tanto, cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Y quejarse, murmurar, enojarse en cuanto a la conducta de quien sea, ya no. Eso es el argumento en el trasfondo del asunto. No hay normas de justicia. Escuchen lo que estamos diciendo. No hay normas para definir el bien y el mal. El relativismo proclama esto constantemente y tratan de lavar el cerebro de las personas necias, ingenuas, ¿no? No voy a decir más aquí. Las personas necias tragan el anzuelo, reciben el mensaje y luego salen como que
esto es la mejor manera para promover la tolerancia, ¿no? Por favor. No, es la peor forma. Es la peor forma para acabar con la tolerancia, como ya sabemos. Terminan atacando a los que hablan de lo contrario, a los que dicen que hay leyes, a los que dicen que hay normas. No, dicen que estas reglas son falsas, ¿no? Que estas normas son absurdas, que son intolerantes, ¿no? Y así el asunto. Y se enredan en un mundo de hipocresía total. Total. Porque si fueran a seguir hasta las últimas consecuencias esta filosofía, tendrían que terminar con un libertinaje total. O sea, tendrían que terminar, si fueran congruentes, si fueran consistentes, dando la bienvenida a todos los puntos de vista con una tolerancia total. Pero esto no es lo que están haciendo. Están haciendo lo contrario. Están censurando en las redes sociales a nivel mundial a los que no están de acuerdo con ellos. A los que dicen que no hay más que hombre y varón, los están censurando, los están tratando de encarcelar en el Reino Unido, en Canadá, en otros lugares, y la gente que vive en esos países se queja constantemente de estos problemas en cierto contexto, pero son los más intolerantes y los más hipócritas en todo este asunto. Ahora, entre paréntesis, vuelvan a ver aquí en Romanos 2 cómo se refiere repetidas veces en lo que acabamos de leer a la ley moral de Dios. Y no estamos negando que la palabra ley se refiere al Antiguo Testamento en su conjunto, en muchos textos. Pero aquí la idea es más directa. Cuando dice en el versículo 11 que los gentiles que no tienen o no tenían acceso a los 10 mandamientos, a la ley moral en forma escrita, ven el lenguaje. Por naturaleza, en nuestra versión antigua, naturalmente haciendo lo que es de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tú puedes buscar en cualquier lugar en el mundo no cristiano, en cualquier parte del mundo, en tiempos antiguos y hasta cierto punto tiempos modernos, y vas a encontrar que robar, mentir, matar, adulterar, hay una lista de principios morales, reglas morales, ¿no? Que son normas de conducta y ética, están por todos lados del mundo, en donde no tienen ningún conocimiento de esto. Saben algo de esta ley. Esto es tremendo, como vamos a ver, el argumento. Y lo saben por naturaleza. Yo voy a decir por instinto. No, voy a decir que hay un conocimiento pregrabado, registrado en una parte de cada ser humano. Sean gentiles, sean judíos, sean musulmanes, haz tu lista, ¿no? De grupos. Hay algo pregrabado. ¿En dónde? El texto dice en la conciencia de cada ser humano. Un conocimiento instintivo, voy a ampliar aquí el argumento, del bien y el mal. Hay un conocimiento programado. Compras una máquina, ¿no? Vamos a decir hoy en día, la marca no importa, el sistema operativo no importa, sea Microsoft, sea Apple, tú compras la computadora y das por sentado que la máquina viene con un software preinstalado, un sistema operativo que ya está grabado ahí. Y de tal modo que si tú quieres decir, no, no me gusta lo que pusieron aquí estos cuates de Microsoft, sin hablar de Apple, no voy a meterme aquí en problemas, estos pleitos terminaron hace años. Tú puedes decir, no, este archivo no me gusta, lo voy a borrar. No, y esta parte en la memoria, voy a decir profunda del sistema operativo, porque hay niveles de memoria
Y hay un experto aquí, ahí está. Si quieren preguntar a Omar después del culto, les puede sacar de dudas. Escucha, voy a borrar, ¿no? Y como no me gusta lo que pusieron ahí en el sistema operativo pregrabado, voy a borrar algunas cosas y luego voy a meter otras. Oh, por favor. Good luck. Buena suerte. Porque la próxima vez que trates de encender la computadora, no te va a gustar lo que va a pasar. No voy a decir más. A esto se refiere este argumento. A un conocimiento pregrabado. Ahora rápido, aquí no puedo detenerme. No podemos detenernos. La ley moral de Dios, ese saber los 10 mandamientos, definen el bien y el mal en sentido ético, ¿no? Definen la moralidad. El primer mandamiento habla del objeto, el único objeto de adoración. El segundo, los medios de adoración, prohibiendo a los ídolos. El tercer mandamiento, la manera de adorar a Dios, no en forma hipócrita, no tomando el nombre de Dios en vano, sino de todo corazón. El cuarto mandamiento, el tiempo. Para muchas personas que no lo quieren entender, yo no creo que el domingo es el sábado. Igual, si esto fuera así, no podríamos salir ni siquiera de la casa, menos prender la luz, menos manejar un coche. Era un día de descanso total. Y sin embargo, el principio de que hay que apartar tiempo para adorar a Dios y el tiempo designado en el Nuevo Testamento resulta ser el día domingo. ¿No? Y la prohibición de no dejar de reunirnos, todo este paquete sí sigue válido bajo el nuevo pacto, tiempo de la adoración. Y luego, escuchan, este Dios se declara soberano sobre todos estos factores en nuestra relación con Él en los primeros 4 mandamientos. El objeto, el medio, la manera y el tiempo de adorar a Dios. Técnicamente, en los 10 mandamientos, con todos los detalles, hay un libro aquí arriba sobre los 10 mandamientos. Si no lo han leído, te lo vamos a regalar el día de hoy. De hoy en 8,000 pesos. Hoy, el día de hoy, no es casi regalado, es regalado el día de hoy. No estábamos ahí con los yendo a lugares turísticos y con todo esto de casi regalado, entonces dámelo. No, ya no me querían darlo, te lo vamos a dar hoy gratis. Escuchan, los demás mandamientos, los 6 restantes que gobiernan nuestra relación con el prójimo, escuchan, en estos mandamientos Dios se declara soberano. Soberano. Sobre nuestras vidas y nuestras relaciones los unos con los otros, ¿no? Se declara como el soberano sobre el matrimonio y la familia en el 5º mandamiento. Se declara como soberano sobre la vida misma nuestra y las demás en el 6º mandamiento. Se declara soberano sobre nuestros cuerpos, sexualidad y moralidad en el 7º mandamiento. Se declara el soberano, el único que puede dar, la palabra soberano aquí, es el único que puede dictar y decir esto está bien y aquello está prohibido. Se declara soberano sobre la propiedad, posesiones, tiempo, dinero y mayordomía. En el 8º mandamiento se declara este mismo Dios como soberano sobre la verdad. En el 9º mandamiento, que prohíbe las mentiras y el engaño y la hipocresía, y se declara como soberano sobre nuestros pensamientos, anhelos y deseos, en el 10º mandamiento que prohíbe la codicia. Y sin decir más, no hay ninguna esfera, ninguna parte de nuestras vidas en donde nosotros podemos decir que no, que somos autónomos, que tenemos la libertad de hacer cosas contrarias a lo que Dios dicta en los 10 mandamientos. En síntesis, se declara soberano sobre tu alma, tu cuerpo, tu corazón y tu vida. Y te dice
en la investidura de dominio con Adán y Eva, lo que has de ser, lo que has de saber, lo que has de hacer y lo que has de desear con tu vida. Y el diablo llega diciendo todo lo contrario. Tú puedes ser y saber y hacer y querer cosas contrarias a la voluntad de ese Dios y no va a pasar nada. Porque el diablo fue el primero en proclamar el relativismo a Adán y Eva. Y si lo fuéramos a discutir más, podríamos ir por el lado del amor. Los 10 mandamientos exigen amor para con Dios y amor para con el prójimo. Un amor de lealtad, ningún otro Dios. Un amor de fidelidad, ningún ídolo. Un amor de reverencia y respeto por su nombre, su fama y su gloria. Un amor de intimidad y comunión y adoración, los primeros 4 mandamientos. Y luego con el prójimo, un amor respetuoso, inofensivo, puro, no egoísta, veraz, contento, satisfecho, sin delinear los puntos. Eso es lo que Dios exige en los 10 mandamientos. En contraste con los relativistas hoy en día, que no son tan modernos, ni progresistas, ni avanzados, ni sabios, como pretenden serlo, simplemente están repitiendo las mismísimas mentiras de Satanás en el huerto de Edén con Adán y Eva. Y todos los seguidores del relativismo son víctimas del peor engaño posible. Así el asunto. Ahora, la tercera introducción. Ya estamos en problemas, porque ya apenas vamos 20 y tantos minutos, apenas la tercera introducción. La conciencia que este texto menciona es esta capacidad extraordinaria que Dios nos ha dado, que refleja en parte todo lo anterior. La conciencia es esta capacidad extraordinaria, lo vuelvo a decir, que Dios ha dado a cada ser humano de hacer juicios morales en relación con el bien y el mal. La conciencia es esta capacidad extraordinaria que tenemos de juzgar con nuestros pensamientos, ¿no? El bien y el mal, y evaluar no tan solo los pensamientos, sino los sentimientos y los hechos de cada quien, comenzando con nosotros mismos. De tal modo que en Romanos 14, escuchen, no es necesario buscar el texto, Pablo dice, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Dichoso aquel a quien la versión actualizada de su conciencia no le acusa por lo que hace. Romanos 14, 22. Y luego en Romanos 14, 23, vean, todo lo que no se hace por convicción de estar haciendo lo correcto, la versión actualizada, todo lo que no se hace, ¿no?, por la convicción, la plena convicción de estar haciendo lo que es correcto, ¿no?, resulta que es pecado entonces. Son temas, ¿no?, que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, que enfatizan la gravísima realidad que hay en todo este asunto, como vamos a ver. Porque resulta que cada ser humano tiene que vivir con su propia conciencia. Por eso el lenguaje, los que no se condenan a sí mismos, los que hacen cosas no siendo convencidas de estar haciéndolo bien o lo correcto, están pecando, dice. ¿Cómo? Y de inmediato vemos el argumento. Tu conciencia es personal y impersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sentido en que tu conciencia te pertenece. En algún sentido sí, y en otro sentido no. Porque tu conciencia también le pertenece a Dios.
Sí. Te pertenece a ti y simultáneamente le pertenece a Dios, como vamos a ir viendo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir mucho. En la iglesia en Roma, más adelante yo estoy haciendo referencia al capítulo 14, en donde estaban divididos los creyentes en esa congregación sobre ciertas comidas, ciertas bebidas y el calendario judaico y días festivos, hasta el punto de armar pleitos en la iglesia sobre conflictos en la congregación respecto a estas cosas, ¿no? Diferencias de opinión respecto a las normas en cuanto a lo que era lícito comer o no, lícito beber o no, lícito observar o respetar en el calendario o no. Y vienen todos estos comentarios en relación con la conciencia. Y había pleitos que estaban amenazando en dividir a la congregación sobre estos temas, sí. Hoy en día los pleitos van por muchos caminos. En todas las cuestiones, ¿no? En relación con la sexualidad humana, yo me atrevo a decir, hay más pleitos y conflictos que en cualquier otro asunto hoy en día. Desde el tema de la procreación y el aborto, hasta la definición de la palabra matrimonio, hasta lo que es un hombre o una mujer y cómo definir el género, hasta el grado en que la mujer que acaban de subir los demócratas a la Corte Suprema en los Estados Unidos, una senadora le preguntó directamente en las audiencias y entrevistas previas a la decisión, le preguntó a esta juez, señora juez, ¿tú nos puedes decir lo que significa la palabra mujer? Y se puso a reír la juez, o jueza, no sé, he'll help me here. Y dijo que no. Dijo que no. Y la senadora le volvió a preguntar, ¿nos estás diciendo que no puedes definir la palabra mujer? ¿No puedes darnos una definición de lo que es una mujer? Y la juez, que ya la subieron a la Corte Suprema, los demócratas, escuchen, dijo, no, porque no soy bióloga. I'm not a biologist. ¿Qué? Esa fue su respuesta. Y todos los relativistas salieron a aplaudir. A censurar en las redes sociales a los que simplemente ponían el video. Sin comentario alguno, aquí está el video. Esta es la mujer que dicen que es digna de tomar decisiones en la Corte Suprema de la Nación. Una mujer que no puede decir públicamente qué significa mujer, qué significa hombre. No. Una tremenda diferencia de opiniones en relación con el pago de impuestos, para hablar de algo más sencillo aquí. Increíble la diferencia de opinión. En relación con cuestiones socioeconómicas y ideologías entre el capitalismo y el socialismo, las divisiones siguen hasta el día de hoy. En relación con el soborno, la mordida, el robo, la corrupción, ¿hay alguien que nos puede ayudar a ponernos de acuerdo? Ni hablar de otras cosas. Ni hablar de la cultura popular. Ni hablar de ciertas cosas en el mundo artístico. Ni hablar de la música. Ni hablar de los pecados de la lengua. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Rápido, hay que terminar esto. Que cada persona
pretende educar, calibrar su conciencia, hoy en día por medio de la cultura popular, lo que está de moda en las redes sociales, ¿no? Así están tratando de educar, enseñar, instruir. La palabra técnica es calibrar, como un instrumento de medición, calibrar sus conciencias en conformidad con la cultura, lo que es políticamente correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Están tratando de alinear, conformar sus conciencias a lo que dicen los demás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema de expositores, no? Oidores expositivos. Por la sencilla razón de que el deber de cada creyente, y yo voy a decir de cada ser humano, más allá de los que se identifican como creyentes, el deber de cada ser humano es el de calibrar, alinear, conformar, educar, enseñar su conciencia con la palabra de Dios. Eso es el deber de cada ser humano. Y Dios nos ha ayudado en esta gran tarea al pregrabar en nuestras conciencias, algo pregrabado, está registrado ahí, esta misma ley. De tal modo que las opiniones humanas ya no cuentan aquí. No, en lo absoluto no. Lo que está de moda, menos, ¿no? Lo que dicen los relativistas, aún menos cuenta, ¿no? Porque resulta que nadie es el señor de su propia conciencia. No, nadie. Tan solo Dios es el Señor de tu conciencia. ¿Tú no eres el Señor de tu conciencia? No, ni ningún otro ser humano lo es. Eso es el reto a lo largo de la Biblia, en una lista de ejemplos clásicos. En el libro de los Hechos, ustedes ya no pueden hablar en el nombre de Jesús. Y la respuesta, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ustedes nos están diciendo que es algo indebido lo que estamos haciendo, pero Dios nos ordenó a predicar el Evangelio y hemos de obedecerle a Dios antes que a ustedes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. Lo único que importa aquí es que tu conciencia sea enseñada por Dios, capacitada por Dios, calibrada en conformidad con la palabra de Dios. Esta es la regla. Estas son las normas. Aquí está el estándar, ¿no? No hay otra cosa. Lo que creemos acerca del bien y el mal tiene que alinearse con la palabra de Dios. Por eso hay un conflicto en el púlpito cada domingo. Por eso hay personas, como vamos a ver, que no tan solo se ponen más que inquietas, más que incómodas, cuando se predica la palabra de Dios, salen huyendo. Salen huyendo. Hay un proceso que comienza cuando una persona entra en contacto con este libro que se llama convicción de pecado. Ese proceso inicialmente nos convence de que somos pecadores, de que somos culpables, nos convence de pecados específicos. Nos llena incluso de inquietud, temor y miedo. Nos hace, como vamos a ver, huir de Dios. Y nos advierte de su juicio. De tal modo que nadie puede entrar. Estas iglesias, no, vamos a la iglesia para sentirnos bien. No.
¿Cuántas veces pasaba esto con la enseñanza y la predicación de nuestro Señor Jesús? El reto es enséñame un solo ejemplo. No, se armaban pleitos y escándalos. Y personas hasta termina el sermón y ¿cómo vamos a acabar con este hombre? ¿Cómo vamos a callar al Mesías, al que dice ser el Mesías? Así el asunto, ¿no? Ahora hay más aquí, lo tengo que dejar. Termina la tercera introducción con esto, este comentario de paso. Lo que pasa con los que somos creyentes es que la conciencia que funciona como en múltiples formas, como guía, monitor, testigo, juez, todo un paquete. Lo que sucede es que la conciencia de cada creyente ya está bien activada y está siendo supercargada cada vez que el creyente abre este libro. Y muchas personas piensan, no, ustedes es doctrina y se enredan. No, no. La meta en parte, desde el púlpito, el mensaje está dirigido al corazón y una parte crucial del corazón humano, esta facultad misteriosa que se llama la conciencia. Predicamos a tu conciencia y a tu corazón, a mi conciencia, a mi corazón. Dios se dirige en este libro a nuestra conciencia, a nuestros corazones. Y rápido, hay muchas cosas aquí que tenemos que resumir. La conciencia funciona, según este texto, como ley y juez. Esto lo hemos tocado 1000 veces. ¿Qué es esto? Nos establece las normas como ley, las reglas éticas y morales, su ley, y funciona en forma directa como un juez aplicando la ley a nosotros. Es como si estuviéramos ante un tribunal, ahí está sentado el juez. Se presupone que el juez tiene a un lado la ley y al otro lado la necesidad de juzgar al que está frente a su tribunal con dicha ley y juez, reflejando la ley divina y el juicio divino en contra del pecado humano. Eso es la función de la conciencia. Nos habla constantemente del bien y del mal, en sentido moral, en sentido ético, y nos está juzgando constantemente, pronunciando ya sea nuestra inocencia o nuestra culpa. Así, cuando violamos la ley moral de Dios, nuestra conciencia, el texto dice, los gentiles paganos experimentaban el fenómeno juzgándose los unos a los otros. Sí, pero ven cómo lo dice, es un lenguaje técnico. Ven lo que dice en el versículo 15, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, ¿no? ¿En dónde? En su conciencia. Ahí está el juez, aquí está la ley, aquí está el juicio que él está realizando en cuanto al acusado, y el acusado ahí está sentado, y por dentro, al escuchar lo que está diciendo el juez, aquí se prohíbe esto y tú eres el acusado de haberlo violado, y la persona por dentro está pensando, sí, soy culpable y ya me atraparon. O la persona está pensando, soy inocente, no soy culpable de lo que me acusan.
Eso es lo que está ilustrado en ese lenguaje. La conciencia funciona de esta manera. Y cuando nos acusa y nos condena, lo que sucede es que nos sentimos culpables, avergonzados, condenados, y en lo más profundo de nuestro ser engendra un profundo miedo. Hasta puede ser un momento dado un tipo de terror. Eso es la obra de la ley. Hay un tremendo argumento en esta pequeña frase. Los pueblos gentiles demuestran la obra de la ley en sus mismas conciencias, por dentro, en sus pensamientos, en sus emociones. Hay un proceso de autocrítica, de autoacusación, ¿no? De acusarse, de proclamarse ya sea culpable o inocente. Hay un proceso en donde se van a poner a la defensiva y se van a excusar y van a poner pretextos para defenderse en sus procesos de razonamiento. Esto es lo que el texto dice. Y eso es lo que sucede. Por lo tanto, la conciencia se describe como la capacidad de autoconocimiento, de conocimiento propio, de juicio propio, de conocerse a sí mismo y de juzgarse a sí mismo. Y esto es como vamos a ver el espejo. La conciencia es un conocimiento que va compartido con la persona. Se compone en español de dos palabras, conciencia, co-conocimiento, porque es un conocimiento compartido entre la persona y Dios. Y la tarea de la conciencia es de comparar nuestros hechos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Está comparándonos constantemente en este co-conocimiento con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Si estamos cumpliendo en algo, la conciencia nos hace sentirnos bien. Como vamos a ver, todo este gran tema de Pablo de hoy en noche, lo vamos a ver. Se esforzaba de mantener una conciencia limpia para con Dios y para con los hombres. ¿No? Eso es la vida cristiana. La conciencia activada, funcionando correctamente, alineándose, educándose, ¿no? Calibrándose con la palabra y el esfuerzo de mantenernos siempre con una conciencia limpia en relación con nuestros deberes para con Dios y nuestros deberes para con el prójimo. Ahí se resume todo el asunto de la vida cristiana, encapsulando este tan solo un punto de cómo funciona la conciencia. Esta conciencia es una facultad extraordinaria, lo comentábamos al principio, que Dios nos ha dado, de tal modo que esta conciencia en muchos puntos funciona de manera automática, como si fuera una facultad independiente de nosotros, porque nos habla cuando no queremos escuchar la voz de nuestra conciencia, porque posee una autoridad la cual no le podemos quitar. Es como el pole que te agarró y se acerca y bajas el vidrio y estás ahí como que ¿de qué me va a acusar? ¿No? De rebasar el límite de velocidad o de traigo 2 placas, estaban encendidas las luces, ¿qué hice? ¿No? Y estás ahí con que me gustaría subir el vidrio y no hacerle caso del oficial. O me gustaría, si esto no sirve,
decirle, no me digas nada, no te voy a hacer caso, no reconozco tu autoridad sobre mí. A lo mejor, si no entiendes lo que te quiero decir, mejor deberías de irte. Porque yo no tan solo no acepto tu autoridad y no voy a escuchar lo que me dices, ¿no? Que no te voy a escuchar. Entre paréntesis, ustedes que creen que las autoridades en Gringolandia están abusando por la propaganda que sacan los de la izquierda todos los días. Muchas personas hacen esto en Gringolandia, de todas las razas. El número de blancos en contraste con negros que lo hacen es, yo me atrevo a decir, 10-4. Por cada 4 negros que hablan así a un oficial, un policía, y saben lo que estoy diciendo, y luego sacan una pistola para amenazar al oficial. Por cada 4 de la raza negra que lo hacen, hay 10 de la Casa Blanca que lo hacen. Chequen las estadísticas a ver si no es cierto. Y los policías responden a balazos a todas estas personas. Ya tienen un sistema en donde es what is that gun? The stun gun. Hay este aparato eléctrico para incapacitar con un shock eléctrico. A veces, como son benevolentes y misericordiosos, muchos policías, no, este cuate no lo voy a matar. Le voy a dar un shock. Pero si se pone agresivo y apunta hacia mí, lo voy a matar. Y salen cada otro día con racista y racismo y está bien. No es verdad lo que están diciendo. Pero la ilustración es válida. ¿Por qué la ilustración? Porque ahí estamos y quisiéramos decir a la conciencia como estos cuates pretenden tratar con los polis. No reconocer su autoridad, no hacerles caso, declararnos como independientes de cualquier ley, ¿no? Como autónomos en manejar y conducir el coche. Hacemos lo que queremos, no hay leyes para nosotros. ¿Cómo se atreve a decirme, el poli, a decirme que no? Y muchas personas tratan con su conciencia así. Como vamos a ver, quisieron fusilarla. Por lo menos acallarla, ¿no? Por lo menos subir el vidrio y no tapar sus oídos y no escuchar ni ver. Pero la conciencia tiene una autoridad propia que nadie le puede quitar. No. La conciencia tiene esta facultad como para juzgar, pronunciar la culpa y producir vergüenza y miedo en quien sea. Y luego rápido, ¿no? Termino. Estamos detenidos con ¿de qué se trata la conciencia? Las descripciones de la conciencia son muchas. En la época puritana le llamaban a la conciencia espía. Yo prefiero la palabra testigo. Hoy en día es un testigo que nos está vigilando y grabando lo que hacemos, lo que pensamos. Es como un espía espiándonos de manera continua. Son las cámaras de video, grabando, ¿no? Registrando tus palabras, tus pensamientos, tus hechos. Y lo hace como un testigo que va a dar testimonio de lo que se grabó. Y esto nos hace sentirnos, hicimos algo y que quisiéramos saber
¿Había cámaras? No, hace poco los policías que me agarraron me llevaron por debajo de un puente y yo me di cuenta de inmediato, esto es buenísimo porque aquí no hay cámaras. Les voy a matar de una vez, ¿no? No. Es lo que ellos pensaban. A este gringo le vamos a matar de una vez y no lo van a encontrar porque no nos van a encontrar porque no hay cámaras. Yo prefiero también esta ilustración de un espejo. De estos múltiples espejos, la conciencia es un espejo que nos está comparando, reflejando la ley moral de Dios. Al mirar al espejo, ahí están los mandamientos de Dios en el espejo. Ahora, no podemos detenernos más. Hay que avanzar aquí. Hasta este punto tenemos que llegar. Muchas personas hoy en día, en el mundo relativista en que vivimos, el relativismo, el mundo moderno, nos hablan en contra de todo esto. Y no podemos detenernos con estos debates. Lo que nos dicen en forma de síntesis, en forma sencilla, es que muchos alegan que tu conciencia ni existe. Eso es un tema en que no vamos a meternos por el momento. Y otros dicen que tu conciencia es el resultado de la cultura, el entorno, el lugar en donde naciste y la forma en que te crearon. Y muchos van directamente al tema de la religión y dicen que la conciencia es un invento de la religión cristiana. Y lo que te inculcaron desde pequeño, desde niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros dicen, sí, por lo tanto, tú puedes reenseñar, tú puedes recapacitar, tú puedes modificar, tú puedes adaptar tu conciencia al mundo moderno, ¿no? A los gustos, a los valores morales, al mundo moderno. No, tú puedes adaptar y reeducar y reenseñar tu conciencia, ¿no? No son como aquellos que dicen, no, tu conciencia es un juego psicológico, que no debes hacerle caso, ¿no? Que debes vivir libre de cualquier restricción, cualquier ley, cualquier norma. Ahora, para no tardar y enredarnos en este tema, voy directamente al grano. ¿Cómo sabemos que lo que la palabra de Dios dice aquí es la verdad? Bueno, primero porque es la palabra de Dios. El que nos hizo, nos preinstaló nuestra conciencia y grabó en nuestra conciencia las normas de conducta moral. Esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. Y digan lo que quieran los enemigos de todo esto, nosotros sabemos que esto es así. Porque resulta que cada ser humano puede sentir su conciencia. Al hacer cosas prohibidas por nuestra conciencia, nos sentimos mal. Hasta la vergüenza, hasta el dolor, hasta el remordimiento, hasta la tristeza. Y esto es una reacción en cadena, es algo que no se puede detener. En la medida en que una persona sigue pecando en contra de las reglas y normas de conducta grabadas en su conciencia, se vuelve cada vez más inquieta, hasta llegar al grado, el extremo de la depresión o la desesperación. Este tema es gigantesco, ¿no? Y hay tantos ejemplos a lo largo de la historia humana de personas que se suicidaron porque ya no podían, lo que yo decía al principio, ya no podían vivir con su propia conciencia. Por eso muchos se suicidan. Y otros pasan
años de su vida en una profunda depresión. Incluso tenemos una miniserie sobre el tema de la depresión, pero en muchísimos casos el asunto es este. La inquietud, la tristeza, el remordimiento, el dolor, profundo dolor, que sientan en su propia conciencia, acaba con la tranquilidad de sus almas. Acaba con la capacidad de disfrutar de la vida. Acaba con el gozo, acaba con la paz. Lo que nuestro texto dice, acusándose, excusándose en sus razonamientos, en sus pensamientos, y se cansan de seguir discutiendo por dentro. Ese es el mundo en que vivimos. Ese es el mundo real. Es la experiencia en alguna medida de cada persona en conversa que conocemos. Esta es la realidad. Y cuando se trata de defender sus hechos, su conducta y sus pecados, esto es porque su conciencia les está acusando. Y la forma en que tratan de defenderse, primero se ponen el disfraz, llamando a todos sus pecados por otros nombres. Hoy en día el alcoholismo es una enfermedad. Y no estamos negando que hay muchísimos pecados que en su efecto fisiológico terminan envenenando al cuerpo y se convierten en enfermedades, físicamente enfermedades. Pero comienzan en la conciencia y el alma. Y hay toda una lista de cosas, ¿no? Al borracho ya no es borracho. ¿No? Y la lista aquí es interminable, no podemos detenernos. Pero la avaricia hoy en día es economizar, es ahorrar dinero, es ver por mi familia, es mi patrimonio, son mis hijos. No, es avaricia, dice la palabra de Dios. La infidelidad y la desobediencia a cualquier mandamiento de Dios, hoy en día a su lista. El mentiroso ya no lo es. El ladrón, menos. Hay países en donde están prohibiendo en las leyes el uso de estos nombres que son las palabras descriptivas de una lista de pecados. Las pasiones desordenadas de la carne, y ahí vienen toda una lista de pecados centrados en la sexualidad humana. Ya no son concupiscencias, ya no son, en términos bíblicos, pasiones desordenadas. No, son el amor. Es el amor. Y ahí sale el gobernador de California con su playera y dice, es el amor, dice. Ajá. Llamando todo lo que la Biblia califica como pecado por otros nombres, es lo que estoy diciendo. O peor, la soberbia, el egoísmo, es lo que merezco, es lo que estoy haciendo, lo que quiero con mi vida, ¿no? Y es mi deber de hacer lo que quiero con lo mío. Y hay mil ejemplos aquí en donde lo que estoy ilustrando es la realidad de la conciencia siendo reprogramada con una epistemología falsa. ¿Qué es esto? Es lo que estamos viviendo. La palabra epistemología es una palabra técnica que habla en un sentido básico del significado de las palabras.
el diablo llega al huerto del Edén, Dios dijo, van a morir, y Satanás dice, no, van a vivir. ¿No? Cambia en su epistemología la palabra muerte y pone vida. ¿No? Y así la esclavitud no es libertad, la esclavitud es libertad y la muerte es vida. Y matar a un pequeño es el derecho de hacer lo que quieras con tu propia vida, con tu propio cuerpo. Están negando, ¿no?, una lista de cosas hasta el grado en que ya no pueden decir qué significa hombre, qué significa mujer. Ya no. Porque si lo fueran a hacer, ya no podrían justificar sus pecados llamándolos por otros nombres. ¿Estás pro vida o estás a favor del derecho? No, dicen ya no, en el primer mundo, ya no es el derecho de la mujer. Es la libertad que tienen las mujeres. Y hay que agregar a los hombres que tuvieron relaciones sexuales con ellas. De otra manera no habría salido embarazada la mujer. Y el hombre es en muchísimos casos más culpable que la pobre mujer en estos asuntos. Y en muchísimos casos el hombre no es simplemente cómplice en acabar con la vida del pequeño, sino es el promotor, el que promueve esto, en muchos casos obligando a la mujer a abortar. Pero no se puede hablar, ni siquiera puedes decir, están debatiendo en este momento la palabra abortar en inglés. Y hay todo un grupo que salió en las últimas semanas diciendo, tenemos que quitar del diccionario, eso es la epistemología, el significado de las cosas, de las palabras. Tenemos que quitar la palabra abortar del diccionario. Así. Y rápido termino este punto con evidencias de la conciencia. Cuando echamos la culpa a otros por las cosas por las cuales tú y yo somos culpables. Y somos expertos en esto, en echar la culpa a alguien o algo con el fin de escapar de nuestra propia culpa o responsabilidad. En el primer mundo, esta es la táctica política número 1, sin detenernos, en donde el partido que está robando acusa a los otros de que están robando. No. O el partido que robó la elección acusa a los otros de haber robado la elección. Así, es increíble. Y esto es por todos lados. Somos expertos en esto, ¿no?, en echar la culpa a otros. Porque no queremos admitir nuestra propia culpa, no queremos confesar nuestra culpa, lo que hicimos. No. Entonces, para evitar esto hay que mentir, hay que engañar y hay que acusar a otros. ¿No? Y así, en lo que estábamos leyendo, eso es una parte de, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿no? ¿En qué tipo de lío nos vamos a meter en este país? No voy a decir más. Lean el texto. ¿En qué tipo de problemas nos vamos a meter? Tú que dices, no has de hacer tal o cual cosa y tú estás haciendo lo mismo. Echando la culpa a los demás. ¿Cómo? Y lo mismo en ocultar. Todos los intentos de ocultar nuestros pecados
son pruebas contundentes de una mala conciencia. Todo este asunto de pecar en secreto, un enorme intento de ocultar ciertas cosas de los demás. No queremos que nadie sepa, que nadie conozca, ¿no? Porque nos da vergüenza. Porque nos da miedo. Porque pudiéramos meternos en graves problemas. Entonces, todos los seres humanos, como Adán y Eva, se escondan entre los árboles del huerto. Hasta que Dios sale a decirle a Adán, ¿en dónde estás tú, Adán? Dice, tuve miedo. Y me di cuenta de que estaba desnudo, avergonzado, miedoso. Y me escondí, dice Adán. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y la respuesta es su conciencia. Hasta Adán salió huyendo, tratando de esconderse de la palabra de Dios, de la voz de Dios, de la verdad de Dios y de su propia conciencia. ¿Sí? Y cuando tú y yo salimos, como lo vimos antes, condenando a otros, estamos condenando a otros por los mismos pecados de los cuales nosotros somos culpables. Ahí están una muchedumbre de judíos que quieren apedrear a aquella pobre mujer, hasta que Cristo escribiendo, y yo estoy convencido de que escribía a lo mejor el lugar, la fecha, el nombre de la mujer, pudiera haber sido la misma con la cual ellos habían cometido adulterio, y salieron huyendo, cada uno. Es como David haciendo un gran berrinche, el hombre que ha hecho tal cosa, el que hizo tal cosa es digno de muerte, dice David. Y Natán el profeta le dice, pero tú eres aquel hombre, eres tú. Y el punto es, todo esto y más demuestra la realidad de la conciencia. No podemos decir más. Ahora, concluyo este argumento aquí con lo siguiente, rápido. Voy a repasar una lista que conocemos y la lista es la famosa lista de lo que los seres humanos hacen para acallar su conciencia. Aquí estamos hablando del debate interno. Ya no estamos hablando de los demás aquí. En las ilustraciones anteriores estaban los demás. Aquí estamos hablando de lo que pasa en lo interior, en lo secreto del corazón. Y la lista es una muy conocida. Primero, la meta en todo esto, acusándose o excusándose, es de acallar, silenciar la conciencia. Y las cosas normalmente son las siguientes. Muchas personas acaban, aplastando a su conciencia para acallarla. Y eso es la palabra técnica, no vamos a ver los versículos, cauterizar, quemar. Viene de una palabra griego, cauterizo, que habla de quemar una herida para insensibilizar los nervios para ya no sentir el dolor. Y hay una lista de textos en el Nuevo Testamento que hablan de las personas en 1 Timoteo 4:2 que tienen una conciencia cauterizada y hablan mentiras. Y cuando tú y yo vemos a esas personas expertas en mentir, son en el mundo político y en el mundo artístico, hay es un fenómeno extraordinario de esas personas que son los mejores de los mejores mentirosos en el mundo. De tal modo que el que ocupa la Casa Blanca dijo 12 veces que no sabía absolutamente nada de los negocios ilícitos, ilegales de su hijo.
en China, en Ucrania, por favor, en Ucrania también. No, en los videos, pum, pum, nada, no sé nada, nada, no, nunca supe nada, nunca estuve con él, nunca, ni a bordo del avión yendo con él repetidas veces a China, nunca hablamos de nada. Hasta que comenzaron a salir los correos electrónicos y los testigos. Y el cuate sigue diciendo, no sé absolutamente nada. Tiene una conciencia quemada, ¿no? Endurecida, ¿no? Quemada, hasta el grado en que lo más seguro es que cree sus propias mentiras. Y el proceso en Efesios es dramático. Dice que una vez que hayan insensibilizado sus conciencias quemándolas, se entregan a la lascivia y a toda clase de impureza y pecados. Es un proceso de endurecimiento que sucede cuando la persona se dedica sistemáticamente a lo largo de años a aplastar, a quemar, a endurecer su conciencia. Y nos preguntamos, pero ¿cómo sucede esto? Y lo que estoy diciendo es, al repetir una y otra vez, la primera vez que el que ocupa la Casa Blanca dijo no, ya luego se vio obligado a decirlo 12 veces no. A lo largo de varios años no. Hasta a lo mejor convencerse a sí mismo. No. Acalló su conciencia. Segundo, escuchen, ¿esto cómo sucede? Discutiendo, razonando, argumentando. Es una traducción aquí de este proceso de acusarse y defenderse. Es un proceso es un debate interno. La persona se pone a discutir, a justificarse, a excusarse, a echar la culpa a otros, a buscar cualquier pretexto, cualquier excusa. Y somos expertos en esto. Desde chicos vamos aprendiendo cómo hacer esto. Y con tal que podamos ganar el debate, argumentar a nuestro favor, acallamos nuestra conciencia. Y es una parte de nuestro tema. Cada persona que comienza a acercarse a este libro es en alguna medida experto en esto. Y cuando escuchan este libro, y hay que decirlo, en alguna parte de su conciencia hay una voz no audible que les está diciendo, lo que estás escuchando es la verdad. Y están discutiendo, están gritando, están tratando de, no, ya no voy a ir, ya no voy a escuchar, ya no voy a asistir, ya no voy a leer. Y piensan así, que van a lograr silenciar su conciencia. O algunos que vienen y cada domingo están discutiendo con el mensaje, con algún punto, con algún detalle, y muchas veces si no logran, si no pueden acabar de ganar el debate con el mensaje comunicado, entonces van a atacar al mensajero. Es el mensajero, no nos gusta el mensaje, tenemos que acabar con el mensajero. Y ustedes que no entienden nada de lo que significa todo esto para el mensajero, hay muchas personas que odian al que les está predicando, lo odian. Está bien, no hay nada personal aquí, nada. No, tengo que recordarme constantemente de esto. No, odian como odiaban a aquel mensajero que vino hace 2000 años.
No es que odian al mensajero humano, pastor, predicador, amigo cristiano, en la familia, en el trabajo. No. Es enemistad contra Dios. Es aborrecimiento contra Dios. Nosotros, como lo vimos en el culto de oración, tan solo estamos metidos de por medio, como el blanco humano. Pero no tiene nada que ver con nosotros, como seres humanos. Otros tratan de acallar su conciencia distrayéndose. ¿Qué es esto? Todo el mundo metido en pasatiempos, deportes, diversiones, entretenimiento, redes sociales, de manera constante. Se vuelven adictas a diferentes tipos de programación en televisión, en internet, ¿no? O se enredan y se pierden en sus trabajos y quehaceres y las responsabilidades de la vida. O simplemente acuden a los vicios comunes y corrientes. Cualquier de estos vicios sirve. Están huyendo de sus conciencias. Están bebiendo porque tienen una mala conciencia. Se volvieron adictos a la sustancia estupefaciente por una mala conciencia. O como lo vimos al principio, son más sofisticados, son más inteligentes, son más llenos de soberbia. Porque nosotros somos progresistas. No somos de la Edad Media. No nos puedes hablar como niños, ¿no? De los tiempos antiguos o puritanos o algo peor. No, nosotros hemos reenseñado y recapacitado y recalibrado nuestras conciencias hasta el grado en que ya no sabemos qué significa hembra ni varón. Tan sofisticados, tan inteligentes. Oh, God help us. Esa es la tragedia que estamos viviendo. No, somos ateos. ¿De veras? ¿Ateos? Entonces, señor ateo, explícame, ¿de dónde salió tu conciencia, por favor? Es producto de la evolución. Y ahora que encaminamos a concluir, vamos a avanzar a llegar a ver lo que sucede. Estamos aquí preparando el camino. What's the word for plowing here, Mark? Help me here. My mind isn't working. Yo soy el campesino arando, así, moviendo la tierra, ¿no? El día de hoy. Cuán pesado es esto. Ahora concluimos con las consecuencias de esto y los peligros en este asunto. Ahora, las consecuencias son, primero, lo siguiente. Están por todos lados. Estas personas que se dedican a quemar su conciencia, insensibilizar, reprogramar, así, su conciencia, o apagarla distrayéndose con todo el teatro de las redes sociales. La primera consecuencia es que no tienen éxito. No, porque resulta que falleció el vecino. No,
algún ser querido falleció. Es increíble ahora de ir al velatorio, al funeral, al entierro de una persona. Ahí están con un ataque de conciencia sobre su propia mortalidad desde un principio. Y si este amigo, vecino, compañero de trabajo, ser querido falleció cometiendo algún pecado, a mí me tocó help me here, AJ, mi sobrino, en una persecución al estilo de Hollywood, en Colorado Springs, Colorado, en un lío de pasión con su novia, disparando al coche que estaba persiguiendo, mató a otro joven, dejó discapacitado por vida a otro joven, trató de matar a la chica y no lo logró cuando estaba corriendo en un campo baldío a un lado de la carretera. Y llegaron los policías, primero en moto, estos bien armados, rapidísimos llegaron. Y se escucha en el audio el oficial decir, párate joven. Y de inmediato se escucha un disparo. Se suicidó a los 18 años de edad. Y me obligaron a ir a predicar, la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida. Porque este joven murió en medio de un pecado gravísimo, matando y suicidándose. Y yo, como muy tonto que soy, temblando, tenía que decir la verdad. Comienzo el sermón con que hay consecuencias del pecado. Consecuencias de todo pecado. Ahí estaba el cuerpo y yo miraba al cadáver. Hay consecuencias del pecado. Hasta el día de hoy, miembros de mi familia me aborrecen más que nunca. Me aborrecen. Y se atrevan a decírmelo directamente. Porque mi hermana sufrió en medio de todo esto un ataque de su propia conciencia. Sí. Decía ser atea. Y luego, en su sala, en su casa, se puso contra la pared así. Y dice, Dios me está castigando. Y somos las únicas personas en la sala. Y yo volteo y le pregunto, ¿qué dijiste? Y lo repitió. It's my sister Mandy. Oh, carambas. Dios me está castigando, dice. Y yo, tonto que soy. Pero yo pensaba que ya no creías en Dios.
y por un muy breve lapso de tiempo, lo que salió de su boca salió de su conciencia. Muy pocas personas tienen éxito en este mal negocio de acallar su conciencia. Porque tarde o temprano el éxito, que es siempre parcial, a medias, fracasa. Tú puedes acallar tu conciencia tan solo por un tiempo. Y ya no. Tu conciencia te hablará. Tu conciencia te gritará. Tu conciencia te condenará. Y si esto no sucede aquí en la tierra, de esto seremos testigos, todos nosotros, en el día de juicio. La conciencia gritando, hablando, condenando. Muchos teólogos creen que de la misma conciencia Dios sacará todas las evidencias para condenar a cada uno. De su propia conciencia, la grabación, el video, las pruebas saldrán. Porque la conciencia no se olvida de ningún pecado, de esto ni hablábamos. Todo está grabado. No puede ser borrado. No, nunca. Está archivado. Sí, en alguna parte del disco duro están los archivos. Y por lo tanto, hay que concluir aquí, pero escuchan, las personas que se dedican a callar su conciencia siempre terminan mal. Trauma psicológica, neurosis, depresión, ansiedad, palpitaciones de corazón, presión alta, paro cardíaco. Haz tu lista. Porque su conciencia produce un tipo de sufrimiento en lo más profundo de su alma. Ni médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni pastillas sirvan. No sirvan. Tan solo para convertir a estas personas en zombies, pero para curar la enfermedad. No. Y esta enfermedad en su alma, esta enfermedad en donde el tema que no vimos tiene una conciencia, la veremos de hoy en 8, contaminada, dice la palabra de Dios. No, estos tienen su conciencia ya contaminada, dice Pablo. Terminan con enfermedades inexplicables, enfermedades no curables en su cuerpo. No estamos diciendo que esto es la causa de cada enfermedad, no. Es la causa de mucha enfermedad. Los médicos se quedan así, esto no se explica. Aquí está la explicación. Y estas personas se condenan a vivir una vida de confusión, de desorientación, de profunda inestabilidad, de profunda inseguridad. Y ahora concluyo con esto. ¿Por qué es tan peligroso todo esto? Escuchan. En la medida en que una persona logra acallar su conciencia, simple y sencillamente todo lo que está sucediendo es lo siguiente. Ahí está manejando en carretera,
Tenemos algunas muy buenas en México, de cuota, ajá, en donde aparentemente no hay ningún límite de velocidad, aparentemente no. Y estas personas están en un coche de último modelo, con un motor muy potente, y comienzan a acelerar el carro. Pero antes de avanzar a una velocidad mayor, desconectan el freno. Desactivan el sistema de frenar el vehículo. Y la ilustración es buenísima. Porque van a llegar a cierta velocidad en donde van a verse obligados a frenar el carro y no van a poder. Y esto es el tema. Primer peligro, en la medida en que una persona logra acallar su conciencia, está acabando con el freno. No habrá ninguna forma para frenarse. Está dando rienda suelta a sus pasiones, a sus concupiscencias, a su avaricia, a los ídolos de su corazón. Les está dando rienda suelta, habiéndose dedicado a acabar con cualquier freno. Y cada vez que tú ves, y son 100,000, el año pasado con fentanyl, 100,000 de todas las ciudades que murieron de esa sustancia, de esa droga, sin decir la palabra droga, es algo químico. 100,000 llegaron al extremo de ya no tener freno alguno. Se descarriló, se salió de la carretera, el vehículo, y los encontraron muertos. La conciencia es el freno contra el pecado. Pero esas personas ven el peligro al dedicarse a destruir el freno. No, yo quiero, vamos a la agencia, yo quiero uno de estos, sí, pero quítenme los frenos primero. Ahí están. Oh, no, me lo vendieron, no me quisieron quitar los frenos. Llegamos a la casa y sacamos las llantas y tráeme un martillo de destruir los frenos. Vámonos. Ahora, ¿quién quiere ir conmigo? ¿Vienes conmigo? Acabo de destruir los frenos. Este coche es rapidísimo. Vámonos. Súbete. ¿Alguien quiere acompañarme? Esta cosa es tan peligrosa. Porque al silenciar su conciencia, están garantizando que nunca tendrán una forma para escapar de las consecuencias. Están garantizando que nunca verán su necesidad de arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Yo tengo mi criterio, mi conciencia no me condena, me siento bien.
Es cada drogadicto, cada vago, cada alcohólico a la vuelta de la esquina en la calle que está hablando así. Estoy bien. Todo está bien. Y si esto lo entendemos en sentido espiritual, estas personas están en un enorme peligro. Ahora, hay que concluir con esto. Aquellos cuya conciencia no les acusa, ya no. Aquellos que no, yo no tengo conciencia alguna de nada en donde me siento culpable. No soy culpable de nada. No. Increíblemente, no pueden escuchar esto. No. No. No pueden escuchar la palabra. Eso es nuestro tema. No la pueden escuchar. No. Tienen miedo de este libro. Tienen temor. Porque su conciencia, por más que hayan logrado acallarla, silenciarla, no puede defenderse ante este juez. No. No, cada vez que entran en contacto con esto se sienten mal. Ya lo comentábamos. Se sienten culpables. Inexplicablemente hay miedo. Y aún peor, no sé si sea peor, estos que tienen miedo a la palabra de Dios, resulta también que tienen miedo a la providencia de Dios. La providencia de Dios les da miedo. En lo más profundo de su ser, están inquietos, inseguros. Hay estos evangelistas que, ya tengo que terminar. Estas personas que, no lo voy a decir. Concluyo con esto. Inevitablemente buscan algo para cubrir su desnudez. Por más que dicen que no, la verdad es que sí. Y de ahí vienen toda una lista de cosas. En sentido religioso, este es el origen de cada religión falsa en el mundo. Es Adán y Eva con sus ojos, hojas de higuera, para cubrirse, ¿no? Y es un gran tema, no podemos darle seguimiento. Toda religión falsa resulta ser consecuencia de esto. Cada religión falsa ofrece a los hombres la manera para cubrirse, para no sentirse tan culpables. Muchísimas actividades religiosas no son más que eso. En la secta católica, misas, confesiones, oraciones, diezmos, religiosidad, peregrinaciones, ofrendas, sacrificios,
ayunos, porque se sienten muy culpables de algo. En el mundo no religioso, psicólogos, psiquiatras, pastillas, terapias, psicología, y entran ahí con el psicólogo que comienza a reeducar su conciencia. Con mentiras, con justificaciones, con vindicaciones, con victimizaciones, comienzan a darles terapia a estos. Y con esto ya hay que concluir. Y vean el texto, Hebreos 9, para concluir. Hebreos 9, por favor. El único remedio para todo esto, para librarnos de la culpa, para quitar el remordimiento, para traer paz y tranquilidad a nuestras almas. Un solo remedio, no hay otro, para librar la conciencia de todo esto. Y el texto dice, en contraste con los sacrificios bajo la ley mosaica, que no hacían más que temporalmente dar alivio, eran como pastillas a los judíos culpables. Dice, yo creo que es Pablo el autor, eso no importa, 9:14, bajo inspiración del Espíritu Santo, Dios dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Es todo un paquete teológico sobre la obra salvadora de Cristo, su vida perfecta y su muerte. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Y como se nos fue el tiempo, hay que decirlo de una forma más sencilla posible. Esa es la única manera. Esa es la única forma en que tu conciencia puede librarse de toda culpa, de todo pecado, de toda condenación, de todo juicio, de la muerte incluso. El sacrificio de Cristo es el tema, se ofreció. Todo el tema de la obra propiciatoria para propiciar la ira de Dios, para quitar de por medio la carga de ira y castigo, sufriendo toda esta carga en su cuerpo y alma. Y todo el paquete que vimos ayer en el Instituto, Cristo temblando de miedo en el Getsemaní. Cristo avergonzado hasta el punto en que le quitaron su ropa en forma pública para avergonzarlo. Cristo sufriendo en agonía lo que cada creyente debería de haber sufrido. El castigo de todos nuestros pecados cayó sobre él. Y en el texto en Isaías, al ver el sufrimiento de su alma, el Padre Celestial se quedó satisfecho. Se quedó más que contento. Porque este Dios es 3 veces santo,
Y el perdón del pecado no sucede simplemente porque Dios es amor. No, no. Este Dios tiene que castigar el pecado para poder perdonarlo. Tiene que cumplir con su misma justicia y santidad. Y tu conciencia puede descansar tan solo cuando ves que todas tus deudas y toda tu culpa, como la neblina, lo vimos ayer, se desvaneció. Por la sangre de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, que se ofreció a sí mismo, sin mancha, sin culpa personalmente, y sin embargo legalmente y judicialmente se hizo el culpable, no debiendo nada, no siendo culpable de nada. Y el Padre Celestial dijo, a él le voy a castigar en tu lugar. Y en la medida en que entendamos el Evangelio de Cristo, la obra de Cristo, habrá descanso, alivio, paz, paz eterna, alivio completo, descanso completo para nuestras conciencias. Y si no encontramos en Cristo el perdón de nuestros pecados y una conciencia libre de culpa, nunca podremos escapar del juicio de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Te pedimos por cada persona presente, para que cada uno de nosotros podamos volver nuevamente a la única fuente, para que podamos, como lo hacían bajo el Antiguo Testamento, la ley mosaica, extender nuestra mano al Cordero de Dios. Mirar a su sangre, a su muerte, y confiar el 100% en Él. Por medio de la fe. Y regocijarnos. Al volver a sentir el alivio, la paz, el gozo, la seguridad y la certidumbre. Y al escuchar en nuestra conciencia las palabras sí y amén, confiando nuevamente, entregándonos a Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén.